Noticias a tout trapu. L'exministre de Fomento, vicepresidente del Gobierno de España y presidente del Principado de Asturias, recibió pagos de empresas a las que benefició desde el sócargo del Ministerio. Álvarez Cascos cobró casi 5 millones de euros desde 2004 y hasta al menos 2018. A través de la empresa de venta de arte de la Soes Muller, María Porto, facturó 412.000 euros a Duro Felguera entre 2015 y 2018. La empresa siderúrgica abrió una investigación alrededor de estos pagos. Otras 3 empresas de la construcción que mercaron arte a Aqualium aparecen en los papeles de Bárcenas, la supuesta Caixa B del Partido Popular. Francisco Álvarez Cascos refuga las acusaciones de lucro personal, directa o indirectamente. Diego Canga, candidato del Partido Popular a la presidencia de Asturias, reiteró su intención de promover una confluencia entre los populares y Foro Asturias. Desde la formación liberal asturianista no refugue la posibilidad de alianzas con otras fuerzas. Sí, Carmen Morillón, presidenta de Foro y candidata a la alcaldía de Xixón, declaró que el seu partido no quiere conciliar con quienes solo vean a Foro desde la perspectiva del cálculo electoral y con la intención de fagocitarlos. Otro problema para gamar un acuerdo de centro-derecha y la integración de Suma Principado, el partido creado por los vencellados Álvarez Cascos. Según Morillón, si el PP quiere algamar acuerdos con Cascos, no tiene nada que hacer con Foro. Francisco Iglesias. Esi y el nombre que aparece en el DNI de Xico Iglesias. La Dirección General del Registro refuga la adecuación léxica del nombre y el apellido. Iglesias no entiende la negativa. Recibió el sofitu del alcalde de Sobrescobio, el vocero de Podemos en la Xunta General, la Academia de la Lengua y la Asociación Iniciativa por l'Asturiano. Para Rafael Palacios, no estaríamos en esta situación si el asturiano fuera oficial en el Principado.